Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con la sexta transmisión del programa virtual de preparación del examen de Atenas para obtener la certificación internacional. Evento organizado por el Instituto ENIF y a cargo de la doctora Nail Ruiz Abella. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy con la NIC 33, ganancias por acción. Esta norma de contabilidad tiene como propósito presentar criterios de reconocimiento, de contabilización de la ganancia por acción. En el examen de certificación, muy probable y muy posiblemente nos van a colocar ejercicios buscando si tenemos conocimiento frente al cálculo de la ganancia por acción básica y la ganancia por acción diluida. Entonces, lo que busca esta NIC 33 es mostrarnos cuáles son esos criterios de reconocimiento, cómo se deben calcular y adicional a eso, los requerimientos de revelación. La ganancia por acción es una medición clave del desempeño de la entidad. Es un elemento importante para medir la rentabilidad de las ganancias y se utiliza por propósitos de evaluación del negocio. Sin embargo, la ganancia por acción solo es tan bueno como la base sobre la cual se ha calculado. Si no existieran guías para determinar cómo ésta debe ser calculada, las entidades tendrían la capacidad de derivar una medición que presentará una situación favorable, incluso si no es real. La ganancia por acción se calcula como las utilidades reportadas divididas por el número de acciones en circulación. A pesar que las entidades adoptan diversas políticas contables que pueden afectar sus utilidades reportadas, deben calcular el número de acciones emitidas de manera consistente. Tales parámetros minimizan la capacidad de que la entidad reporte una cifra de ganancia por acción que haya sido ajustada para que se ajuste a determinadas circunstancias. Por lo tanto, durante la NIC 23, la norma de contabilidad NIC 23, no vamos a mirar la parte del numerador, sino la parte del denominador. ¿Por qué? Porque las utilidades reportadas en este punto de ganancia por acción de la NIC 33, la norma de contabilidad NIC 33, pues no vamos a tener ningún cambio, ningún impacto. Lo que sí vamos a tener en cuenta es cómo calculamos ese denominador, cómo calculamos el número de acciones en circulación. La consistencia del cálculo requerido por la NIC 33 mejora la información financiera de la entidad y ayuda a la capacidad de los usuarios para hacer comparaciones útiles entre diferentes entidades, que es básicamente lo que lo que busca el IASB, no solo en el marco conceptual, sino en cada una de las normas de contabilidad NIF, que la información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas frente a los recursos, frente a la capacidad de endeudamiento, frente a muchos factores que analizamos en nuestra primera sesión. La consistencia del cálculo requerido por la NIC 33 mejora la información financiera de la compañía y ayuda a la capacidad de los usuarios con el fin de hacer comparaciones útiles entre diferentes entidades. Esto, claro, nos va a servir más desde el punto de vista de inversionista de capital cuando analizamos este indicador financiero respecto de otras entidades del mismo sector, de esa ganancia por acción. Entonces, en la NIC 33, ¿qué vamos a encontrar? ¿Y qué es lo que en la certificación, en el examen de certificación nos van a solicitar? Nos van a solicitar que tengamos conocimiento frente a los principios para realizar el cálculo, así como la presentación de la ganancia por acción.
aplica para aquellas entidades cuyas acciones ordinarias se transan en un mercado de valores. Súper importante que tengamos esto en cuenta, aun cuando muchas empresas lo pueden presentar dentro de sus estados financieros como un indicador financiero, ya es opcional, porque el requerimiento de presentar la ganancia por acción es obligatorio para aquellas entidades que cotizan en bolsa de valores. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC 33? Determinar los principios para el cálculo y la presentación de la ganancia por acción y de esta manera mejorar las comparaciones de desempeño frente no solo a las entidades que están dentro del mismo sector, sino en los diferentes periodos de reporte de la compañía. Entonces, ¿cómo se ha comportado este indicador financiero para la compañía X durante los últimos 4 años, durante los últimos 3 años? Como la ganancia por acción es una medición de desempeño con base en las ganancias reportadas de la entidad, es importante verificar si las entidades han adoptado diferentes políticas contables para el cálculo de su utilidad. La NIC 33 aplica a entidades cuyas acciones ordinarias se transan en un mercado de valores o que estén en proceso de ser emitidas. Cuando una entidad presenta estados financieros de grupo y estados financieros individuales, en las revelaciones de la ganancia por acción solo se requieren los estados financieros consolidados. Sin embargo, una entidad puede revelar información de la ganancia por acción en sus estados financieros individuales. Entonces, pregunta de certificación. ¿Aplica únicamente a las entidades que transan sus instrumentos financieros en bolsa de valores? No necesariamente, o sea, la respuesta en este caso no es necesariamente, no es un requisito previo porque pues como vamos a ver más adelante, es una medida de desempeño, pero si la empresa no transa sus valores o en este caso sus instrumentos financieros en un mercado de valores, sí debe aplicar el cálculo tal como lo indica la NIC 33. Es decir, hasta aquí que hemos analizado que la NIC 33 es de obligatorio cumplimiento para aquellas entidades que apliquen, que tengan sus acciones, sus instrumentos financieros en una bolsa de valores. Sin embargo, para aquellas empresas que no cotizan en bolsa, deben aplicar con rigurosidad de la NIC 33 el cálculo de la ganancia por acción. Vamos a ver unas definiciones que también es muy importante que las tengamos en cuenta en el momento de la certificación. ¿Qué es una acción ordinaria? Es un instrumento del patrimonio que está subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio. ¿Qué es una acción ordinaria potencial? Es un instrumento financiero o contrato que puede dar derecho a su titular a acciones ordinarias. Por ejemplo, instrumentos que son convertibles en acciones ordinarias, opciones, warrants, acciones que serán emitidas cuando cumplan las condiciones de ese acuerdo contractual. Dilución, reducción de las ganancias por acción o aumento de la pérdida por acción como resultado del supuesto de que los instrumentos convertibles se convertirán, que las acciones o warrants se ejercerán o que las acciones ordinarias sean emitidas al inicio del periodo. Entonces tenemos la ganancia por acción básica y la ganancia por acción diluida. En la ganancia por acción básica vamos a tener en cuenta las acciones normales, es decir, las ordinarias. Pero cuando tenemos acciones que son o que se van a convertir, por ejemplo, en opciones, en warrants, en acciones ordinarias que están emitidas al inicio del periodo, en ese caso específico las vamos a calcular dentro de las ganancias la ganancia por acción diluida. Ya lo vamos a ver en un ejercicio
para que usted en el momento de realizar el examen de certificación lo tenga en cuenta. Puede ser que en el examen nos estén pidiendo el cálculo de la ganancia por acción básica o la ganancia por acción diluida. Entonces, la ganancia por acción básica es la normal teniendo en cuenta las acciones ordinarias. En la diluida ya vamos a tener en cuenta que esa ganancia por acción puede aumentar o disminuir dependiendo de qué, dependiendo de que los instrumentos convertibles se conviertan, que las acciones o warrants se ejerciten o que las acciones ordinarias sean emitidas al inicio del periodo. ¿Cómo se realiza ese cálculo de esa ganancia por acción? Entonces, vamos a tener una utilidad o pérdida atribuibles a los accionistas ordinarios, unos dividendos. ¿Esto dónde lo vamos a ver reflejado? En la NIC 32, instrumentos financieros. Una entidad calculará el importe de las ganancias por acción básicas correspondientes al resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio. Y si el importe se ha presentado por separado de los estados financieros, el resultado del periodo de dichas operaciones continuas atribuibles a dichos tenedores de instrumento de patrimonio. La entidad que presente información acerca de una operación discontinuada revelará los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a dicha actividad, ya sea en el estado de resultado integral o en las notas. Entonces, súper importante que también tengamos en cuenta la parte de operación discontinuada. Siempre cuando veamos en el examen de certificación la palabra operación continuada y operación descontinuada, es cuando estamos hablando de un segmento de operación. Entonces, un segmento de operación puede ser, por ejemplo, un producto dedicado, un producto de exportación, por ejemplo, y un segmento de operación podría ser la distribución. Entonces, la distribución de ese producto de exportación, pero un segmento de operación también podría ser una asesoría técnica sobre ese producto, por ejemplo. Entonces, tenemos dos segmentos de operación, la exportación del producto como tal y un servicio de asistencia técnica sobre ese producto. Entonces, en ese caso específico, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Tenga en cuenta que la compañía puede tener diferentes segmentos de operación. Entonces, ya claramente hemos identificado, vamos a ver la NIF 8, donde nos dice cuáles son esos criterios para clasificar un segmento de operación para nuestro ejercicio. Tenemos dos segmentos de operación. Cuando un segmento de operación se convierte en una operación discontinuada, cuando la gerencia toma la decisión de colocarla en venta. ¿Por qué? Porque definitivamente la rentabilidad de ese segmento de operación no ha servido, supongamos, en los últimos años. Entonces la gerencia dice, no, definitivamente hay un plan de venta, de discontinuación de ese segmento de operación. Entonces, lo relacionado con activos, pasivos, ingresos y gastos de ese segmento de operación que hemos presentado de manera independiente en los estados financieros, ahora lo vamos a presentar como una operación discontinuada. ¿Qué es lo que nos dice NIC 33? Entonces, eso es lo que nos dice la NIF 8. ¿Qué es un segmento de operación? La NIF 5 nos habla de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Y acá en la NIC 33, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues tenga en cuenta que cuando usted está determinando la ganancia por acción básica, puede ser que en el numerador, que el numerador ya lo hemos dicho, que es la utilidad atribuible a los tenedores del patrimonio ordinario, dentro de esa utilidad podemos tener operaciones continuadas y operaciones discontinuadas. Para nuestro ejemplo, el servicio de asistencia técnica se considera una operación discontinuada. ¿Por qué? Porque hay un plan de venta de la compañía, porque definitivamente la compañía va a desmontar todo lo que tiene que ver con ese servicio de asistencia técnica. Entonces, ahí lo que la norma, la NIC 33, nos dice es que debemos revelar
los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a esa operación discontinuada. ¿Por qué? Porque no vamos a tomarla como un todo cuando sabemos que uno de nuestras operaciones o nuestro segmento de operación, uno es continuo, que es la exportación del producto X, y hay una operación discontinua, que es el servicio de asistencia técnica. Entonces hay que mostrarle, hay que presentar en notas de revelación a los usuarios cuál es el impacto de esa ganancia por acción, de ese cálculo. ¿Respecto a qué? Respecto a las operaciones continuas y a las operaciones discontinuadas. Entonces, como lo dijimos al inicio, la ganancia por acción, tenemos un numerador y un denominador. El numerador es el resultado del periodo atribuible a accionistas ordinarios. El denominador es el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante el periodo. Entonces, ese es el cálculo que se establece en la NIC 33. El resultado del periodo atribuible a los tenedores de los elementos ordinarios del patrimonio. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Ese resultado del periodo. El promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante el periodo. Con el fin de determinar la ganancia por acción, debemos tomar el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio y el promedio ponderado del número de acciones en circulación durante el periodo. Para llegar al resultado atribuible a los accionistas ordinarios es necesario deducir los dividendos u otros costos financieros relacionados con las acciones preferentes. Tales ajustes incluirán los costos financieros asociados con la redención premium por pagar sobre acciones preferentes. Para el examen de certificación es importante que tengamos en cuenta esto que nos indica la norma de contabilidad NIC 33. ¿Por qué? Porque probablemente durante el examen, en la pregunta, nos van a colocar acerca de esos costos financieros relacionados con las acciones preferentes. Entonces nos van a decir que hay una utilidad, esa utilidad es del periodo y adicional nos dan la información de unos dividendos y de unos costos financieros relacionados con esas acciones preferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este punto la NIC 33? Es necesario deducir, es necesario restar. Estamos en la parte del numerador. Usualmente, los dividendos sobre acciones preferentes redimibles se incluyen como parte del resultado para periodos como costos financieros, de acuerdo con lo que nos indica la NIC 32. Cuando no se ha declarado un dividendo con respecto a las acciones preferentes no acumulables, no se debe aplicar ninguna deducción. Sin embargo, cuando una entidad tiene acciones preferentes acumulables, se debe deducir un año de dividendo sin tener en cuenta cuándo se declara y paga el dividendo. Ya lo vamos a ver en ejercicio, porque estos criterios que nos establece aquí la NIC 33, los cuales debemos tener en cuenta, vamos a analizarlos en el momento de establecer ese numerador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en la parte del numerador? ¿Cómo debemos depurar esa ganancia atribuible a los tenedores del patrimonio? Entonces, esa ganancia atribuible a los tenedores de patrimonio, es decir, a los accionistas ordinarios, hay que descontarle ¿qué? Hay que descontarle los dividendos, pero esos dividendos siempre y cuando estén declarados. O, aun cuando no estén declarados, se van a deducir siempre y cuando sean de acciones preferentes. Veamos un ejemplo. Una entidad tiene una utilidad después de impuestos de 10.000. La entidad tiene dos clases de acciones preferentes emitidas. 10.000 en acciones preferentes redimibles con un dividendo del 8%, los cuales se clasifican como deuda dentro de los estados financieros. Los dividendos relacionados se incluyen dentro del resultado como costos financieros.
y 5.000 en acciones preferentes no redimibles con un dividendo del 10%, los cuales se clasifican dentro del patrimonio. El dividendo relacionado se incluye en el estado de cambios en el patrimonio. El dividendo de las acciones preferentes redimibles ya fue deducido en el cálculo de utilidades después de impuestos. El dividendo preferente no redimible de 500 debe deducirse en el cálculo de la utilidad final atribuible a los accionistas ordinarios por 9.500. Es decir, que para determinar ese cálculo de promedio ponderado, que ya es la parte del denominador, vamos a verificar, uno, cambios en la cantidad de acciones durante el periodo, ajustar las acciones emitidas o canceladas durante el periodo. Tenemos que tener en cuenta la ponderación del tiempo, también si hay emisión o desdoblamiento. Entonces, retomemos un momento acá. En la parte del numerador, para las personas que tienen acceso a este archivo que les estoy presentando, súper importante. Este es el ejercicio que nos va a servir de guía para el examen de certificación respecto a qué, debemos tener en cuenta en el numerador. Entonces, solamente vamos a descontar de la utilidad después de impuestos de 10.000 la parte que tiene que ver con acciones preferentes no redimibles. Entonces, es el dividendo que corresponde al 10% de 5.000, es decir, $500. Entonces, súper claro en este ejercicio. Entonces, si nos sale un ejercicio muy parecido, ya sabemos que el numerador no va a ser 10.000, el numerador va a ser 9.500. En tanto que para el denominador, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta si hubieron emisión de acciones o cancelación de acciones durante el periodo. Tenemos que tener en cuenta la ponderación del tiempo. En el examen de certificación nos pueden decir que el periodo contable termina 31 de diciembre. Sin embargo, el 30 de junio se realizó una emisión gratuita de acciones o se hizo un desdoblamiento de acciones en septiembre. Ya lo vamos a ver con ejercicios. Entonces, esta es la parte del denominador. La norma nos aclara qué es una emisión gratuita. Esto ocurre cuando se emiten acciones a accionistas sin pago, es decir, acciones que se entregan gratis. Con la emisión gratuita, las acciones se emiten a accionistas en lugar de que la entidad pague un dividendo en efectivo. En tales circunstancias, el número de acciones aumenta, pero no hay cambio en los recursos activos de la entidad. Desdoblamiento de acciones. Esto sucede cuando una entidad divide cada acción emitida en el momento. Por ejemplo, una entidad tiene 1.000 acciones emitidas a $10 cada una. La entidad está reorganizando su financiación. Por lo tanto, desea dividir las acciones en unidades a $5 cada una. Luego del desdoblamiento de las acciones, habrán no 1.000, sino 2.000 acciones emitidas a $5 cada una. Los recursos de la entidad no cambian. Este asume que la nueva emisión de acciones ocurre al inicio del primer periodo reportado. El cálculo de la ganancia por acción para periodos comparativos reportados también debe ser ajustado con respecto a tales emisiones. Es posible hacer esto a través de la modificación de la cantidad de acciones emitidas y se hace el nuevo cálculo o aplicando una fórmula simple. Entonces veamos un ejemplo respecto a desdoblamiento de acciones. Por ejemplo, si la ganancia por acción del periodo anterior fue de 0,22 por acción y se hizo una emisión gratuita de 2 acciones por cada 7 emitidas, entonces la ganancia por acción reexpresada será simplemente 0,22 por 7 sobre 9, siendo 7 el número de acciones antes de la emisión gratuita, dividido por el número de acciones que se tiene después de la emisión gratuita, 9. El original 7 más 2 acciones gratuitas emitidas. Entonces aquí súper importante que también tengamos en cuenta cuando se trata de desdoblamiento de acciones,
porque para el examen de certificación, pues muy posible nos va a salir ejercicios respecto a desdoblamiento de acciones.